tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen la siguiente media hora en este programa dedicado al agua. Una tercera parte del planeta es tierra, el resto es totalmente agua. 70% de nuestro cuerpo está integrado por este líquido vital y en la historia las grandes civilizaciones nacieron junto a un río o junto a un lago. Esa es la importancia del agua. ¿Por qué tan cómodamente nosotros abrimos la llave y la tenemos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México? De eso hablaremos también de actualidad, qué es lo que ocurre a nivel nacional y también datos históricos. Y vamos a comenzar con mito y leyenda. ¿Cómo es vista el agua? ¿Cómo es representada dentro del imaginario de algunos pueblos indígenas en México? El agua es vida. Sin ella no seríamos absolutamente nada. Está presente en lugares inhóspitos de los confines del universo, así como los tejidos más remotos del cuerpo humano. Las antiguas civilizaciones reconocieron su fertilidad, y muchas de ellas se asentaron a las faldas de importantes raudales y lagos. Del agua extrajeron los más valiosos frutos y con ella fecundaron la tierra que les dio alimento en abundancia. En agradecimiento, determinaron honrarla con una sublime adoración a una deidad que la representara. Tener contentas a estas deidades era una actividad importante para estas civilizaciones porque, así como el agua en su estado más puro representa la vida, su poder y su furia a manera de tormentas o su ausencia en forma de sequías podían tener implicaciones positivas o negativas para estas civilizaciones. Hoy en día se puede ver que esa veneración se ha ido desvaneciendo entre las nuevas generaciones. Las civilizaciones actuales le han perdido el respeto al líquido sagrado, desperdiciándolo y ensuciándolo. Es por eso que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas creó el libro Crónicas de la Lluvia, leyenda de los pueblos indígenas sobre el agua, los manantiales y los ríos, que a lo largo de 7 lecturas recopila algunos relatos de las comunidades indígenas, que nos recuerda la relación tan frágil, pero al mismo tiempo tan mágica que los seres vivos tienen con el agua. Acá tengo este bello libro del FOEM de Miguel León Portilla, Nezahualcóyotl, arquitecto, filósofo y poeta, porque Nezahualcóyotl desarrolló varias obras de ingeniería que permitieron un consumo del agua diferente en el Valle del Anáhuac. Vamos a conocer algo en el Estado de México que se llama los baños de Nezahualcóyotl y ahí veremos dos cosas. Uno, si realmente los hizo Nezahualcóyotl y dos, de qué manera el agua permitió la observación y el estudio de otras cosas. Ubicado en el actual municipio de Texcoco, en el Estado de México, y conocidos popularmente como los Baños de Nezahualcóyotl, este es un sitio que mostraba el avance arquitectónico y de ingeniería que los pueblos originarios habían alcanzado y en el que sobresale la importancia del agua para estas comunidades. Prácticamente todo el cerro estaba construido, un cerro-ciudad. En la actualidad, aún quedan algunos vestigios que dan constancia de la destrucción hecha por los europeos. Fray Juan de Zumárraga lo mandó destruir precisamente para borrar su importancia y como uno de los objetivos de borrar la memoria y la identidad de los pueblos originarios. El cerro tiene un nombre en nuestra cultura, un nombre mexicano. Actualmente le dicen Tezcutzingo o Tezcotzingo, pero la palabra mexica, la palabra náhuatl, como dicen ahora, es Tetzicutzinco. Ese es como se le debe llamar el cerro, Tetzicutzinco. Así es la palabra propia en la lengua mexicana. Entonces el sitio pues está ciertamente dedicado precisamente al estudio de lo que ahora llamamos meteorología, que para nuestros antepasados es Tlaloc, y pues ellos utilizaban precisamente estos cerros porque les daban una capacidad de visibilidad superior. Entonces desde ellos pues observaban el viento, observaban la humedad, observaban las nubes,
y los astros que están relacionados precisamente con los eventos meteorológicos en nuestra Tierra, en nuestro planeta. El acueducto pues alimentaba el cerro, pues las pozas y ciertas compuertas pues tenían una forma de controlar el agua que fluía por los alrededores del cerro, alimentando las pozas, que son los llamados, o famosamente llamados baños de Nezahualcóyotl. Actualmente, la astronomía que usamos, que conocemos, usa espejos, telescopios con espejos, para captar la luz y el movimiento de los astros. Y en realidad nuestros antepasados no tenían esos elementos, pero generaron una forma de espejo que para ellos les servía como un telescopio, y estos espejos eran precisamente unos depósitos de agua. Todavía en la ruina de estas mismas pozas se pueden ubicar cómo ellos dejaron marcadas las posiciones de la lectura de los solsticios, equinoccios, pasos cenitales y pues algunos otros movimientos de los cuerpos celestes, ¿no? Falsa es la versión histórica en que se dice que este espacio fue construido por Nezahualcóyotl. El mismo sitio pues presenta así antropológicamente información de que ya tenía utilidad desde los tiempos más antiguos, desde los tiempos olmeca. Entonces estamos hablando de hace unos 10,000 años. Claro que la utilidad que tenía en ese tiempo pues era muy primigenia. El pueblo mexicano pues quedó en una orfandad espiritual y en una orfandad intelectual, y entonces en una condición de que solamente cree, acepta y pues lo da por hecho lo que le dice o la iglesia o la escuela, y en la actualidad pues la televisión, el internet, el celular, ¿no? Y pues la gente no piensa, vamos a esos lugares y lo que vemos son piedras, solamente piedras, no vemos la información que aún en la ruina, en los cimientos, está al respecto de una calidad científica muy superior. Cerro de Techicuchingo, mal conocido como los Baños de Nezahualcóyotl, lugar de historia y tradición, lugar de memoria sin tiempo. Ya que hemos hecho un recuento breve por la historia y por el imaginario en torno al agua, vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de arte y agua. ¿En dónde? En muchos lugares, también aquí en la Ciudad de México. Continuamos aquí en Semanario N22. Ahora vamos a conocer un poco de historia, de arte y también cómo es que llega el agua hasta nuestras casas. Diego Rivera se inspiró en los mitos para darle forma al cárcamo de Dolores, que tiene que ver con el sistema Lerma, que es lo que permite que llegue agua a nuestras casas. Esto está en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. ¿Ya lo conoce? Si no, lo invitamos a hacer este recorrido. La única constante de nuestro paisaje urbano es la impermanencia. Ya sea por factores naturales o humanos, la urbe se transforma. Rodeada por un sistema montañoso que comprende el eje volcánico central, la cuenca del Valle de México ha sido y es centro cultural, político, económico y social, pero también espacio de grandes desafíos. Uno de ellos es el manejo y el uso del agua para consumo humano. ¿Cómo satisfacer la demanda de una urbe que actualmente cuenta con más de 21 millones de habitantes entre ciudad y zona metropolitana? En el Cárcamo de Dolores está narrada parte de esta historia. A través del arte se dimensiona lo que significaron las obras del sistema Lerma, cuya construcción culminó en 1951. Aquí se narra la historia de un sistema cuya misión fue llevar aguas del río Lerma en Toluca a la Ciudad de México. Una estructura de 2.5 metros de diámetro cruzó la Sierra de las Cruces y culminó justo en este punto de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Un edificio funcionalista, obra del arquitecto Ricardo Rivas, que conjuga arte y utilidad, alberga el mural de Diego Rivera, El agua, origen de la vida, y la cámara Lambdoma, de Ariel Gusick, que evoca la presencia del agua en el mural de Rivera, originalmente subacuático. El conjunto de esta obra fue concebida por Diego Rivera, Ricardo Rivas y el ingeniero Eduardo Molina.
Frente al edificio nos da la bienvenida a la monumental fuente de Tlaloc. 2 caras reciben a los visitantes. Una mira de frente al edificio y otra al cielo y lanza agua en forma de penacho. Cubierta de mosaicos de colores, la fuente está llena de detalles que hacen referencia a la agricultura y un espejo de agua con motivos marinos. Completa se puede ver desde arriba, desde unas gradas frente a ella que emulan los prehispánicos taludes y que fueron una adición hecha por Alberto Kalach en una restauración del año 2010. 4 enormes tanques de almacenamiento están detrás de esta estructura hidráulica que se indican por 4 torres estilo neoclásico y que en su tiempo funcionaron como respiraderos y que hoy están rematados con obras de Leónidas Guadarrama. Enormes serpientes con gestos dentados dan forma a circunferencias adornadas con motivos dentados también que dialogan con las gárgolas que rematan el edificio de Rivas. La obra es de una belleza tal que no debe hacernos olvidar todo lo que conlleva y lo insostenible que ahora resulta el traer el agua de tan lejos hacia la Ciudad de México, y lo pertinente que es cuestionarnos otras alternativas más sustentables y el ahorro mismo e inmediato del consumo desmedido de agua que tenemos actualmente. Y ya que estamos con Diego Rivera, les comparto, hay este libro maravilloso con los murales en Palacio Nacional. Aquí Diego Rivera recrea Mexico Tenochtitlan y vemos a esta ciudad en medio del agua, de la cual solamente nos queda hasta hoy la memoria, como nombres: Río de los Remedios, Río Churubusco, Paseo de la Viga, Río Magdalena, por citar tan solo algunos. A continuación haremos un recuento de eso, el agua, en su desaparición en la Ciudad de México. El mito de la fundación de la ciudad de Mexico Tenochtitlan quedó representado en el Códice Durán. La leyenda dice que Huitzilopochtli le comentó a Huemac en un sueño: ahí donde cayó el corazón de Copil, en medio de un lago, verán a un águila sobre un nopal. Poco se cuenta que en el enfrentamiento por el control de Mexico Tenochtitlan hubo una batalla naval en el lago de Texcoco, como se ve en este detalle de la pintura anónima, La prisión de Cuauhtémoc, que está en la Biblioteca del Congreso, en la ciudad de Washington. La noticia de la conquista de América fue tan importante en Europa que el mismo Alberto Durero hizo este plano de Tenochtitlan que ilustró la edición de Las Cartas de Cortés, publicadas en Nuremberg en 1524. Tenochtitlan fue llamada la Venecia mexicana. Muchos mapas se hicieron, como el mapa de Uppsala, que fue elaborado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1550, donde todavía se ve parte de las obras hidráulicas que hizo Nezahualcóyotl, que regulaban las aguas de los lagos. Con la invención de la fotografía, vinieron los primeros registros en la técnica de albúmina, que lo mismo retrataron el terregoso Paseo de la Reforma en 1883, que varias escenas callejeras captadas por William Henry Jackson en la penúltima década del siglo XIX. En estas imágenes, que corresponden a la publicación Mexican Views, vemos una caja de agua y a los aguadores, fundamentales para el abastecimiento de líquido en una ciudad que comenzaba a meter a sus ríos en tuberías. De eso fue testigo el fotógrafo C.B. White, quien en 1901 registró el desagüe de la Ciudad de México y las obras de la presa de la laguna de Zumpango. En ese mismo año, White fotografió el Canal de la Viga, tan importante para la transportación de alimentos a lo largo de la ciudad como para los paseos dominicales de los citadinos. Del canal solo queda hoy el recuerdo de su nombre en una avenida. En la década de los años 20, del archivo Casasola hay 2 imágenes del paraíso perdido que es el agua en la Ciudad de México. Nuevamente el Canal de la Viga, que mantenía sus actividades. Y el festejo de los bañistas, el 24 de junio, el mero día de San Juan, asociado en el calendario mexica con las festividades a Tlaloc. El oriente de la Ciudad de México estuvo lleno de balnearios populares, desde Pantitlán hasta el Peñón de los Baños y hasta el bordo de Xochiaca. Todo ello se convirtió casi en desierto en los años 30, cuando en esa zona vemos el puerto central aéreo, con esta imagen del archivo de Ica, mismo acervo que muestra la urbanización en el Cerro de la Estrella. La Ciudad de México se chupa lo que está a su alrededor, pero al mismo tiempo vive su propia dicotomía. Trae agua desde lejos y al mismo tiempo se desertifica y se inunda constantemente, como lo fotografió Juan Rulfo en la década de los años 50.
Esa desertificación del lago provocó un problema grave de tolvaneras y suciedad en tiempos de sequía, como lo ve Nacho López en Un día cualquiera en la ciudad. Más dramática es la imagen de Rodrigo Moya de esa misma época frente al edificio de la Lotería Nacional en el cruce de Reforma y Juárez. Y del polvo, de nuevo la inundación. Por eso Héctor García tituló Tlaloc a esta fotografía de 1960. En 1966, Manuel Álvarez Bravo toma estas bicicletas en Domingo, en la zona seca del lago, en donde se comienza la construcción de un nuevo centro urbano. Se trata de Ciudad Nezahualcóyotl, como la vemos en esta imagen de Héctor García de 1970. Hace 52 años que fue tomada esta fotografía y el lago que dio origen a esta ciudad solo se veía en el recuerdo. Después de ver este recuento de imágenes, en la Ciudad de México seguimos esperando al político que decida, más que controlar el agua, hacer las obras necesarias para abastecer de este líquido y también para generar un buen desagüe, porque vivimos en una ciudad que es un desierto cuando estamos en temporada de sequía y que es casi un lago cuando estamos en temporada de lluvias. Son obras costosas, interestatales, que llevan mucho dinero, muchos años y que no generan votos. Seguimos esperando esto, una reflexión también en torno al uso que hacemos los ciudadanos del agua. Una pausa y tenemos mucho más al volver. Continuamos aquí en Semanario N22. Al ser fundada la Ciudad de México en medio de un lago, eso ha marcado el signo del lugar en donde nos encontramos. Ha habido registros de inundaciones desde tiempos de Mexico Tenochtitlan, tiempos de la colonia y por supuesto ahora en esta ciudad cuyo sistema de desagüe fue diseñado por allí del siglo XIX cuando Porfirio Díaz no era presidente, estaba a cargo de la Ciudad de México. Pero hubo una inundación que marcó el rumbo de la historia de esta ciudad y eso fue en 1629. Desde el inicio mismo, la Ciudad de México ha padecido de inundaciones. Ya en tiempos prehispánicos y hasta la actualidad, esta ha sido una constante y eso se debe a que la ciudad se encuentra ubicada en una cuenca cerrada por naturaleza y cuyas aguas no tienen una salida natural hacia tierras más bajas y el mar. Para el siglo XVII, la ciudad ya había padecido varias y severas inundaciones. La situación se agravó en 1629, ya que en el mes de julio su periferia se encontraba inundada. Es así que, entre el 21 y 22 de septiembre de ese año, a raíz de una serie de aguaceros excepcionales de la orgullosa Ciudad de México, solo emergió un pequeño pedazo alrededor de la Plaza Mayor. A este espacio se le llamó la Isla de los Perros, porque muchos buscaban refugio. El resto de la ciudad estaba bajo 2 metros de agua. La inundación provocó centenares de muertos y el colapso de mucha de su infraestructura más endeble, chozas, jacales y casuchas. Contrario a esto, los pisos más altos y secos no eran muchos. La clase pudiente pronto mandó hacer canoas para desplazarse de un lugar a otro. Para algunos, la solución a esta problemática era su mudanza a la ribera del lago, a un sitio más elevado y de suelo firme y seco. En un primer momento se planteó un punto entre los pueblos de Tacuba y Tacubaya. Los partidarios de dejar la ciudad donde se encontraba, entre ellos el cabildo, los frailes, la universidad, prefirieron evocar la tradición, a la protección de la Virgen y la confianza de que, perfeccionando el desagüe, las inundaciones serían controlables. Esta inundación marcó la relación entre la Ciudad de México y el lago de Texcoco, y de cómo sus autoridades, tanto en el Virreinato como en el México independiente, tomaron medidas para su desecación y ocupación de esos espacios que antes ocupaban los cuerpos de agua. ¿Cuál habría sido el destino del lago de Texcoco si la Ciudad de México se hubiera mudado a la ribera del hermoso lago? Nunca lo sabremos.
En este momento de la historia, la mayor cantidad de personas habita en las ciudades del mundo. Así que abastecer de agua a las ciudades no es un problema exclusivo de la Ciudad de México, es una problemática en todo el orbe. Es un gran debate porque para que nosotros tengamos agua significa que otras personas no lo tienen, y eso es en el campo. Vamos a ver esto que ocurre con el pueblo yaqui a través del documental Mover un río. El agua significa todo para la tribu yaqui. Sin ella, se pierde la vida y también su cultura. En la historia de la tribu, siempre ha existido una constante lucha por la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Diversos conflictos se han dado en este tenor, de los cuales el más reciente data de 2010, cuando el gobierno del estado de Sonora decidió construir un proyecto hidrológico en el río Yaqui, llamado Acueducto Independencia, cuyo objetivo era abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo desde la presa El Novillo. Conociendo esta problemática, en 2015, la documentalista Alba Herrera decidió dar a conocer su historia por medio del documental Mover un río. Digamos que aunque todo el mundo tenga un problema similar al de los yaquis, para ellos el impacto es todavía más fuerte porque ellos están arraigados al territorio. Entonces, degradar específicamente esa zona significa desplazarlos. El río Yaqui se encuentra en la vertiente del Pacífico. Su origen geográfico se ubica en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua. Atraviesa la sierra descendiendo de norte a sur hasta el estado de Sonora, y donde encuentra su desembocadura en el Golfo de California, en las cercanías del puerto de Guaymas. Ahí es justo donde la tribu yaqui se encuentra asentada, y con las infraestructuras realizadas, el agua del río ya no llega a sus comunidades. Nosotros lo vemos como un elemento dador de vida, del cual dependemos no solo los yaquis, sino también los que no hablan, los que no tienen voz, ¿verdad? Que es nuestra madre tierra. Obras hidráulicas que se construyen desde 1940 a la fecha, pues han ido dañando en forma irreversible todo este ecosistema que existía, ¿no? La franja boscosa se ha disminuido drásticamente y así la existencia de ciertas plantas endémicas de la región y así como animales e insectos, ¿no? Nosotros tenemos ritos y canciones que mencionan animales que ya no conocemos, ya no existen. Es no únicamente una cuestión de supervivencia, porque hay gente que dice, ay, bueno, pues que se vayan de ahí, pero no es lo mismo. O sea, para un yaqui, vivir en territorio yaqui es importante. Es importante poder cumplir con todos sus rituales, están arraigados a su río, a sus montes, a toda esa zona. Cuando se dio el conflicto entre los mandatarios y los defensores del territorio yaqui, el gobierno actuó de manera drástica, mandando a 2 de sus defensores a la cárcel por delitos injustificados de robo y secuestro. Uno de ellos fue Mario Luna. La tribu yaqui hizo el llamado a hacer una alianza coyuntural, precisamente porque sabíamos que el poder de facto con el que estábamos lidiando pues era suficientemente fuerte, ya que estaban en ese momento en el gobierno del PAN, el Guillermo Padres Elías, ¿verdad? Y en la presidencia estaba Felipe Calderón, ¿no? Entonces
en contubernio ellos maquillaron y utilizaron todo el poder y aparato del Estado para imponer esta obra, ¿no? Nosotros, a pesar de todo eso, triunfamos en los tribunales, ¿verdad? Nacionales, internacionales. Y cuando nosotros planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington esta queja, pues ejecutan una orden de aprehensión que tenían ahí guardada y escondida por ahí, ¿no? Entonces, con argumentos totalmente ficticios, nos meten a la cárcel, a mí y a Fernando, otro compañero topógrafo, ¿verdad? Y a otro de los voceros, pues también tuvo que salir huyendo del territorio, ¿no? Han pasado 5 años desde el corte del documental, pero las injusticias no han parado y la situación sigue empeorando. Este caso es un caso tipo que nos dice hacia dónde va nuestra sociedad en el manejo de nuestros recursos naturales. Para nosotros es una lucha que no termina aquí, que no termina con la liberación de los defensores, ni con la aniquilación de algunas personas. Lo que nosotros vemos es que es una lucha que va a seguir. Sabemos que vamos a tener que seguir luchando por defender nuestro territorio, nuestra agua. Nuestro derecho elemental, que es el existir, está pues incluso puesto en duda, ¿no? De esta manera llegamos al final de Semanario N22 con este programa dedicado al agua, uno de los elementos fundamentales para construir identidades, sociedades, cultura, para vivir. El simple hecho de que no haya agua, por ejemplo, en esta ciudad, la ciudad pierde absolutamente su razón de existir. La pregunta es, ¿cómo mejoramos nuestro uso del agua y evitamos la desertificación en otros lugares para poder mantener el consumo que tenemos hoy en los centros urbanos? Muchas cosas por hacer, un trabajo ciudadano enorme y un trabajo político que seguimos esperando. Con esto nos despedimos y nos vemos dentro de una semana.